Estudiantes del segundo año. Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos al curso de razonamiento verbal. Les saluda a su profesora Lourdes Urtecho. Muy bien, el día de hoy, viernes, vamos a trabajar el tema paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis? Vamos a ver sus definiciones, sus tipos y ejemplos. Paráfrasis. Aquí tenemos una frase: de broma en broma la verdad se asoma. Muy bien, de esta frase podríamos explicarla, ¿cierto? Lo que entendemos de esta frase, la explicación de cómo es que comprendemos esta frase, esa es la paráfrasis. Para que quede claro, vamos a ver cada uno de sus ejemplos y comenzamos con la definición. ¿Qué es la paráfrasis? Parafrasear es un ejercicio de comprensión. De hecho, cada vez que somos capaces de decir o explicar con nuestras palabras una información producida por otra persona, puede decirse que la hemos comprendido. De allí que sea muy importante entrenarnos en la habilidad de parafrasear textos. Vale decir entonces que paráfrasis es un discurso o un texto que pretende explicar y ampliar una información con otras palabras. Y la finalidad, obviamente, es hacer que los datos se vuelvan más fáciles de entender y asimilar lo que se quiere decir. Ejemplo: ¿cuál es la oración que dice lo mismo que la oración 1? Aquí tenemos la oración. Atención todos, ¿ah? Es una persona que ha perdido su medio de subsistencia y ya no puede sustentar a su familia con lo imprescindible. Te dan 3 opciones: A, B y C. ¿Con cuál de ellas ya elegimos? A ver, vamos a ver la A. ¿Qué dice? Carece de medios económicos y ya no puede proporcionar lujos a su familia. ¿Eso querrá decir la frase? No. La B. ¿Es una persona que no tiene habilidad y no puede trabajar? No, tampoco. No habla en ningún momento de la habilidad. Leemos nuevamente la frase. Es una persona que ha perdido su medio de subsistencia y ya no puede sustentar a su familia con lo imprescindible, o sea, algo que no se puede prescindir. Y la C dice: es una persona sin trabajo que ya no puede alimentar a su familia. ¿Con cuál de las 3 opciones nos quedamos? ¿Cuál de las 3 opciones dicen lo mismo que la oración 1? La C, ¿cierto? La C: es una persona sin trabajo que ya no puede alimentar a su familia. Entonces, eso es parafrasear, o eso es a lo que se refiere la paráfrasis. ¿Ya? Decir con otras palabras lo mismo, o sea, leer algo y explicarlo con nuestras propias palabras. Es un ejercicio que es recomendable hacerlo porque se dice que cuando lo hacemos de manera correcta, ya con nuestras propias palabras, es porque hemos comprendido el mensaje. Entonces, ¿será importante? Sí, sí es importante. Muy bien, ahora vamos a ver los principales mecanismos del parafraseo. Son 3. Uno es por sustitución por sinónimos. Sabemos que sinónimos es lo mismo, pero con otras palabras. El segundo es reordenamiento sintáctico. Y el tercero y último es por ampliación. Vemos a qué se refiere el primer mecanismo de parafraseo, que es sustitución por sinónimos. ¿A qué se refiere? Se refiere a que en este mecanismo se sustituyen palabras o expresiones del texto original por otras de significados semejantes. Por eso es que dicen sinónimo, ¿ya? Entonces, acá, ojo, atención, se sustituyen entonces las palabras, o sea, nos dan una oración y nosotros vamos a sustituirla ya por otra oración
con significados parecidos o semejantes, por sinónimos, pues sí. Ejemplo, acá tenemos uno. Esta es la frase que nos dan. Pensó en las consecuencias de su determinación. Entonces tenemos que buscar palabras parecidas o sinónimos para decir la misma frase. Ejemplo, aquí está la paráfrase. Reflexionó sobre los efectos de su decisión. Es decir, estamos diciendo lo mismo pero con otras palabras. A eso se refiere este mecanismo de sustitución por sinónimos. Decir lo mismo pero con otras palabras. En el reordenamiento sintáctico, ese mecanismo se refiere o consiste en cambiar el orden sintáctico, el orden de las palabras se refiere, ¿ya? En vez de decir, por ejemplo, este es un ejemplo nada más, perro bonito. En vez de decir perro bonito, yo digo bonito perro, ¿ya? Estoy cambiando el orden sintáctico, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, consiste en cambiar el orden sintáctico del texto original por un nuevo orden, teniendo en cuenta la cohesión y la coherencia, o sea, tiene que tener sentido. Ejemplo, la modernización no ha mejorado en forma sensible la competitividad en Latinoamérica. Esa es la frase que nos dan. ¿Y cómo sería entonces utilizando este mecanismo de parafraseo, el reordenamiento sintáctico? Ya les he comentado, ya les he dicho qué significa decir lo mismo, o sea, transcribir tal, o sea, las mismas palabras, la misma oración, pero en diferente orden sintáctico, ¿ya? Ejemplo, acá está, de parafraseo. La modernización en América Latina no ha mejorado en forma sensible la competitividad. ¿Ya? Entonces, acá que hemos hecho solamente son las mismas palabras, dense cuenta, son las mismas palabras, incluso tienen la misma cantidad de palabras, solamente se ha cambiado el orden, nada más. Entonces, a eso se refiere con el reordenamiento sintáctico, ¿ya? Solamente se ha alterado el orden, nada más. Después es lo mismo. Y por ampliación, que es lo mismo, que se refiere a la explicación de una frase. Ampliación. En este procedimiento se utiliza con el objetivo de mejorar en el texto original la claridad, la precisión y la adecuación, agregando mayor contenido. O sea, aquí en la ampliación vas a explicar ya una frase. Ejemplo, acá te dan la frase. La bolsa de valores, las cotizaciones tuvieron un ligero retroceso. Te lo está diciendo de manera general. Miren, la bolsa de valores, las cotizaciones tuvieron un ligero retroceso, de manera general. No te está precisando nada. ¿Y cómo sería dicha esta frase, pero con el mecanismo de ampliación? Sería así. En las bolsas de valores de los países europeos, las cotizaciones tuvieron esta semana un retroceso de medio punto. Por eso es de ampliación, ya hijos, porque se ha detallado. Mira, ya te dijo en un lugar, por ejemplo, europeo. Ya sabemos que la bolsa de valores de Europa, ya, porque también recuerden que hay aquí en América. Entonces ya te detalló, ya te explicó. Y también te está dando un dato especial también que tuvo, dice, las cotizaciones tuvieron esta semana un retroceso de medio punto. O sea, te está precisando la cantidad de retroceso. En cambio, en la frase inicial te lo dice de manera general. Entonces, en la ampliación es cuando te detalla, ¿ya? Con exactitud. Entonces, está súper sencillo. Ya sabemos que los mecanismos son tres. Por sustitución por sinónimos, ya sabemos que es decir lo mismo, pero con palabras semejantes, ya por sinónimos. En el reordenamiento sintáctico es lo mismo, pero alterando el orden, ya cambiando su orden. Y de ampliación es una explicación detallada de cierta frase. ¿Se entendió? Espero que sí. Muy bien, ya saben que cualquier duda o consulta me la pueden hacer por interno. Ahora sí vamos a resolver las actividades, ya que está súper sencillo. Eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias por su atención. Aplausos para ustedes. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, chicos. Un abrazo.